tenemos una importante figura, intelectual de la economía, amigo nuestro y uno de los mejores intérpretes de la econometría, ¿verdad, Jovine? Sí, economista Fabricio Gómez Mazara, economista de renombre, amigo de este programa, ex decano de la Facultad de Economía de INTEC, y quisimos contactarlo en el día de hoy porque de la fin de semana pasado en Europa, en Estados Unidos, hay cierto nivel de incertidumbre que el presidente Joe Biden ha tratado un poco de calmar el día de hoy a los mercados con la quiebra del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, y dos bancos importantes, y siempre ante la quiebra de un banco queda la pregunta si estamos frente a una crisis sistémica, que es el gran terror de los economistas, pero tenemos un economista que puede conjurar esas dudas y lo tenemos en el aire. Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes, queridos amigos, especialmente al doctor Ricardo Nieves. Gracias, Fabricio. Mira, hay mucha incertidumbre con relación a la quiebra de este banco. Estamos hablando del Silicon, décimo banco de los Estados Unidos, un salvataje de más de un retiro de 45 mil millones de dólares en apenas 10 horas. ¿Qué está vinculado a las probabilidades de un escenario de riesgo sistémico podemos ver y qué tan acertadas han sido las medidas del gobierno hasta ahora? Bueno, primero, gracias, ¿verdad? Ricardo Nieves, Federico, Fafa, Lenchi y a Yurka, que cumple años hoy. Un abrazo, muchas felicidades. Sí, Greimer no vino. Y a Greimer. No, Greimer no vino, se quedó en la casa. No, ese es mi amigo de hace muchos años. No le haga caso, eso es chismeando, ¿verdad? Aunque él no se pone viejo. Es que yo andaba conmigo chiquito, muchacho. Mira, Federico, de acuerdo a lo que señalas, el presidente Biden salió hoy, digamos que reafirmar lo dicho por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el sentido de que esta vez, a diferencia del año 2008, iban a salir a salvar solo a los depositantes, no así a los accionistas ni a los administradores de esas instituciones financieras, como se hizo en el año 2008. Ella este fin de semana habló a NBC y dijo que ellos habían aprendido la lección de épocas pasadas, cuando la crisis subprime. Y, lógicamente, esto lleva mucha tranquilidad a los mercados, porque fíjense qué es lo que ha pasado. El Silicon Valley es el banco número 16 en tamaño. Es decir, si uno lo pone desde el punto de vista del análisis sistémico, no tendría tanto impacto, a pesar de que es un banco que ha crecido mucho en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque este era un banco prácticamente desconocido, excepto por las famosas startups, que son las empresas que explican el ecosistema tecnológico de Estados Unidos y del mundo. El Silicon Valley Bank está, como su nombre lo indica, en Silicon Valley, que es como la capital de la tecnología a nivel global. Y tiene presencia en otros países europeos, donde financia estas startups. ¿Qué ha pasado con el ecosistema tecnológico? Durante la pandemia hubo un incremento de la demanda de los hogares y de las empresas por servicios vinculados a la tecnología, streaming, conexión remota y todo eso, que lo que hizo fue una mayor valoración de las empresas que actúan en ese ecosistema tecnológico. Luego de la invasión rusa a Ucrania, el año pasado, el primer trimestre, ¿qué pasó? Que con la inflación, ese vendaval inflacionario que sufrió el mundo, los hogares sustituyeron, ¿verdad?, el aumento en el gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas, reduciendo el gasto en esquemas de diversión o lúdicos, como es el tema tecnológico, streaming y todo eso. Wow. Entonces, eso hizo que el valor de mercado de todas las empresas que estaban en ese ecosistema tecnológico hayan perdido valor. Ahí está el caso de Disney Plus, de Netflix, incluso de Apple, de Samsung y de otras empresas que están vinculadas, como las grandes, Google y demás. Amazon Prime y Amazon en sentido amplio también. Entonces, ¿qué pasó con esto? El Silicon Valley Bank tiene unos activos, y la mayoría de los activos estaban en títulos del Tesoro norteamericano y de otras empresas de bajo riesgo,
que son los títulos que te permiten todo el tema de las regulaciones bancarias. ¿Qué pasa? Como la Reserva Federal ha estado aumentando su tasa de política monetaria, lo que es lo mismo la tasa de interés, el valor de esos títulos de largo plazo del Tesoro han caído en términos de valor de mercado. Fabricio, para los que no manejan bien con números para que la gente lo pueda entender, o sea, bueno, cuánto eran los bonos, los promedios claro, del bono y qué tan devaluado queda el bono frente a los instrumentos de política monetaria, a la tasa actual. Lo que pasa es que los bonos se mueven en sentido inverso de la tasa de interés. Es decir, cuando la tasa de interés aumenta, el valor de mercado de cualquier bono baja y viceversa. Entonces, como tenían cerca del 45% de sus instrumentos, digamos, requeridos por las normas prudenciales en este tipo de títulos, pues lógicamente perdieron valor esos títulos y ellos tenían que comenzar a encajarse con otras acreencias, o mejor dicho, con otros títulos financieros. Dicho esto, ¿qué ha pasado? Que el Silicon Valley comenzó a caer de valor desde el principio, finales del año pasado, principios de este año, comenzó a caer y cayó abruptamente, y ya en la semana pasada, el jueves, tuvo que ser intervenido por las autoridades regulatorias del sistema financiero de Estados Unidos, y también hubo otro banco, el Signature Bank, que es un banco pequeño con presencia en New York, fundamentalmente, que también tuvo que ser intervenido. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que sucede? Es que en el ambiente hay dos temas, uno de carácter estratégico y otro de carácter coyuntural. El coyuntural, con los aumentos de la tasa de política monetaria que se esperan que se sigan dando, pues lógicamente la posición financiera se ve debilitada. ¿Por qué? Porque tú estás encareciendo el costo del financiamiento para las empresas y para los hogares. Y eso está pasando actualmente en Estados Unidos. Pero una cosa, ese tipo de movimiento que se está dando, que el Estado rápidamente y en modo alerta interviene, ¿es particularmente con este tipo de banca o pudiera darse un efecto en el resto de la banca? Con todo el mundo. Mira, hasta el viernes pasado la banca en sentido amplio había perdido 52 mil millones de dólares en capitalización de mercado, wow, en las acciones. Las acciones de la banca de Estados Unidos habían caído, wow, en ese sentido. Entonces, que eso apuró el paso, y primero Janet Yellen y hoy el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente: nosotros vamos a intervenir, o se determinó la intervención de estas instituciones, a diferencia del año 2008, cuando la crisis subprime, no se salva ni a los accionistas ni a los administradores. No se va a usar en principio dinero de los contribuyentes, porque la entidad que va a entrar a administrar esas instituciones en quiebra o en intervención regulatoria es lo que se llama hay una institución federal que maneja los seguros de depósito. ¿Se conecta por algún lado la impaciencia que genera la posible confrontación por la isla de Taiwán, la crisis que hay de amenaza de un posible enfrentamiento ahí China-Estados Unidos y la crisis de Ucrania? ¿Hay alguna conexión con esta situación? Mira, esa es la parte estratégica que voy a terminar de decirte. Okay. La primera, coyuntural. Con la intervención de hoy, obviamente lo que se está evitando es el contagio sistémico. Es decir, ya esas instituciones quedan en manos de esta institución federal que maneja el seguro de los depósitos, y ellos van a encontrar compradores de esas instituciones. Incluso ya hay ofertas de bancos que quieren comprar esas dos instituciones quebradas. Ya el HSBC ha dicho que está interesada en adquirir el Silicon Valley Bank. Que ya lo adquirió, la filial de Inglaterra la adquirió ya por $1. La acaba de adquirir también. Por $1. Fabricio, exactamente. Hay que decir, Lencha, a propósito de lo que dices, que Rishi Sunak, el primer ministro de Inglaterra, era una persona vinculada a todo el tema financiero durante un buen tiempo. Trabajó en JP Morgan Chase. Y, lógicamente, el hecho de que él
haya apoyado con un viaje a Los Ángeles este tema de por una pírrica suma adquirir HSBC, digamos, a Silicon Valley Bank, tiene que ver con un tema estratégico que es el que paso a decir ahora mismo. Miren qué pasa. Si Estados Unidos y Occidente, en términos generales, deja sucumbir el ecosistema tecnológico, que es el que mantiene todo el tema desde la investigación y desarrollo hasta la comercialización de todo el tema tecnológico, estaría en desventaja para seguir compitiendo por la primacía con su principal antagonista comercial, que es la República Popular China en materia tecnológica. Esa es una de las razones estratégicas por las cuales hay que salir a salvar a través del Silicon Valley Bank y de otras instituciones que de alguna manera sirven de sombrilla a estos startups y a este ecosistema tecnológico de Occidente. Hay que irlo a salvar, porque recuérdense que ahora con las sanciones que se le impuso a China por parte de Estados Unidos, tiene que ver con el tema de los microprocesadores y todo el tema del mercado tecnológico. Por eso, esa es la razón estratégica por la cual se está yendo a salvar a través del Silicon Valley Bank a todas estas startups, como se llaman regularmente. Fabricio, ¿tenemos en República Dominicana que tomar alguna previsión, alguna medida? Mira, tú sabes que también ser un mercado pequeño, ser una economía abierta al mundo, pero no un mercado conectado a través de los grandes mercados de valores, nos da una ventaja en términos de contagio. Como no ocurrió en el año 2008, cuando la crisis subprime, República Dominicana no vio los efectos a través de su sistema financiero porque no está, digamos, conectado a los grandes mercados financieros a nivel internacional, sino más bien a mercados de deuda cuando va a colocar deuda aprobada por el Congreso vía presupuesto. En este caso tampoco el sistema financiero dominicano tendría ningún riesgo, ni creo que el sistema financiero de Estados Unidos, luego de las palabras del presidente Biden, va a tener conflicto. Cuando uno mira cómo reaccionaron los mercados en el día de hoy, los principales índices bursátiles brincaron. Dow Jones estaba por encima de los 200 y tantos puntos, por encima del 2%. Y las demás bolsas, la electrónica también está en terreno positivo. Es decir, eso fue asumido. Ahora, el mensaje encriptado a propósito de las startups que envía el presidente Biden hoy es al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, que hay una reunión el día 22, es decir, la próxima semana, con el objetivo de definir un probable aumento de la tasa de política monetaria. Yo creo que con la situación actual es muy difícil, porque uno nunca puede decir imposible, es muy difícil que la Reserva Federal de los Estados Unidos se aboque a aumentar su tasa de política monetaria en 50 puntos base. Bien. Porque lo que haría sería, digamos, echar un poco más de leña al fuego a un sector financiero que está teniendo que lidiar con aumentos de tasa de política monetaria, viendo caer el valor de sus activos financieros. Fabricio, gracias por arrojarnos luz en esa maraña tan complicada, ¿no? Tanto del mundo telemático, virtual, como la economía. Y es sumamente sorpresivo esto, porque se supone que es el cerebro tecnológico del planeta, y entonces ahí es que ocurre. Gracias. Lo que pasa, querido doctor Nieves, y con esto termino, estos son parte de los efectos que el Fondo Monetario Internacional había advertido de la fragmentación económica global. Después de que se cayó el muro de Berlín y después de que se armó en el mundo esta deslocalización, donde los centros de producción estaban lejos de los centros de consumo y de alguna manera la productividad de los factores aumentó. Ahora, tratar de fragmentar el mundo en dos y hacer una cortina de hierro, esta vez comercial, imponiendo sanciones a los países asiáticos, fundamentalmente China, Rusia y los países que interactúan con ellos en términos comerciales, va a tener un costo para la economía. El Fondo Monetario Internacional
le estimó en 4% del PIB global, en principio. Y eso que estamos viendo, lo que hace es reducir la cantidad de oferentes, porque ahora, en el caso de República Dominicana, que compraba, por ejemplo, fertilizantes y que tenía ventas en el sector turismo, en los países en conflicto, fundamentalmente Ucrania y Rusia, va a tener que buscar otros proveedores, va a tener que sustituir el turismo y los proveedores en el caso de los fertilizantes. Y eso, cuando se reducen los productores con todo lo demás constante, todos los consumidores sabemos lo que pasa con el precio, que aumenta. Gracias, entonces, Fabricio. Muchas gracias. Hasta que esto no se resuelva, va a ser muy difícil estabilizar la economía global. Tremenda complejidad. Gracias, Fabricio Gómez Mazara, economista y amigo, por participar aquí en El Sol de la Tarde. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.